Hola, muy buenas, bienvenidos a otro episodio más de NEP. Otro episodio de No estás preparado. Si por un casual es vuestro primer episodio, el primer episodio que escucháis, os recomiendo que escuchéis también los anteriores. Esta primera temporada vamos a hablar de los inventos más importantes o que consideramos más importantes por siglo. En el anterior episodio hablábamos del molino de viento y de la importancia de este. Vamos haciendo una recopilación desde el siglo I hasta el siglo XXI, ¿vale? Un invento por siglo. Si tenéis vosotros algún invento que consideréis que es más importante, nos lo hacéis saber en los comentarios, yo os leeré y quizá los comentemos en futuros episodios que hagamos. Bienvenidos, como os comentaba, al siglo VIII. Estamos en el octavo podcast. Bienvenidos al siglo VIII, una época llena de descubrimientos e innovaciones que dejaron una huella profunda en la historia de la ciencia y la tecnología. En este episodio vamos a hablar sobre un invento que literalmente destiló su importancia a lo largo de los siglos. No sé si lo conocéis, pero es el alambique. Sí, esa pequeña maravilla que nos permite transformar líquidos en esencias, destilados y mucho más. Así que prepárate para un viaje que os llevará a las raíces de la alquimia y la química. Vamos a poner primero un poco en contexto, como suelo hacer siempre, el siglo VIII, antes de hablaros del alambique. Como siempre, pues bueno, os ponemos un poquito en la perspectiva de lo que estaba ocurriendo en este siglo. Por un lado estaba el califato omeya y abasí. Este fue un periodo crucial para el mundo islámico. A principios del siglo VIII, el califato omeya era la gran potencia de la región, extendiéndose desde España hasta la India. Sin embargo, en el 750, la dinastía abasí derrocó a los omeyas y trasladó la capital a Bagdad, que pronto se convertiría en un centro intelectual y cultural del mundo conocido. Por otro lado, bajo el califato abasí, Bagdad se convirtió en un centro de aprendizaje y traducción. La Casa de la Sabiduría se estableció en un lugar donde se traducían al árabe textos científicos y filosóficos de todo el mundo antiguo, incluso los escritos en griego, persas e indios. Fue en este ambiente vibrante donde la alquimia, la predecesora de la química moderna, floreció. En Europa, por otro lado, pues mientras tanto, en Europa el cristianismo seguía expandiéndose. Carlomagno, el rey de los francos, comenzó a consolidar su poder y establecer lo que eventualmente sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Europa estaba en una fase de formación de reinos con la península ibérica bajo el control musulmán y otros territorios europeos organizándose en feudos y reinos que sentarían las bases de la Europa medieval. Por último, en Asia, en el este de la dinastía Tang estaba en el apogeo de su poder, una época conocida por su esplendor cultural y sus avances en la tecnología y el comercio. Con todo esto, como telón de fondo, vamos a ver cómo el alambique se convirtió en una pieza clave en la tecnología de la época, especialmente en el mundo islámico, donde la ciencia y la alquimia estaban en pleno auge. Hablemos del alambique ahora. Entramos en materia. El alambique es uno de esos inventos que parecen sencillos, que tiene un impacto enorme. Es un dispositivo para la destilación, un proceso que implica calentar un líquido para convertirlo en vapor y posteriormente enfriarlo para devolverlo a su forma líquida, separando así varios de sus componentes. Este proceso es fundamental para todo, desde la producción de alcohol hasta la creación de perfumes y medicinas. El alambique, tal y como lo conocemos hoy, fue perfeccionado por alquimistas islámicos durante el siglo VIII. Aunque los primeros dispositivos de destilación ya existían en épocas anteriores, fue en esta época cuando se desarrolló el alambique, con su característica forma de cabeza de moro, que incluía un cuello largo para conducir el vapor y un condensador para enfriar y recoger el líquido que se había destilado. El alquimista persa Jabir ibn Hayyan, nombre muy sencillo de pronunciar, conocido en Occidente como Geber, es a menudo acreditado con la invención, o al menos la perfección,
del alambique. Su trabajo en la destilación no solo se enfocó en los metales y sustancias químicas, sino también en la producción de esencias y en el refinamiento de los medicamentos. Es un verdadero innovador, o era un verdadero innovador. ¿Cómo funcionaba? Imaginémonos por un momento que estamos en un laboratorio de la época rodeado de extraños frascos, fuegos suaves y ese característico olor a compuestos químicos en el aire como consecuencia de la falta de seguridad en el laboral. El proceso de destilación era el siguiente. Digamos que podría dividirse en tres partes. Por un lado, el calentamiento, el alambique se llenaba con el líquido que se quería destilar, por ejemplo el vino, para hacer alcohol o una mezcla de hierbas y agua para obtener esencias especiales. Perdón, para obtener aceites esenciales. Posteriormente está la vaporización. Al aplicar calor a ese líquido que hemos comentado anteriormente, comenzaba a evaporarse. Como las diferentes sustancias se evaporan a diferentes temperaturas, el alambique permitía separar diferentes componentes específicos y ir retirándolos. Condensación. El vapor subía por el cuello del alambique, donde se enfriaba al pasar por el condensador, y al enfriarse pues volvía a convertirse en líquido y se recogía en otro recipiente, como hemos dicho, y así pues se podían subdividir las diferentes sustancias que se destilaban. Este proceso de destilación fue clave para la producción del alcohol destilado, lo que no solo fue revolucionario en la creación de bebidas alcohólicas más fuertes, sino también en la medicina y la perfumería. Imaginaos cuán sorprendidos debieron de estar los primeros que vieron cómo un vino o una mezcla de plantas podían obtenerse, como de un vino o una mezcla de plantas podrían obtenerse sustancias tan puras y potentes. Y a todo esto, ¿cuál es la importancia o el impacto del alambique? Fue tan extenso que es difícil exagerarlo. Aquí van algunas de las razones por el cual este invento fue un verdadero cambio de la época. Por un lado estaba el desarrollo de la química. La destilación fue uno de los procesos fundamentales que condujeron al desarrollo de la química como ciencia. Los alquimistas islámicos, trabajando con alambiques, hicieron descubrimientos que sentaron las bases de la química moderna. De hecho, palabras como alcohol o alquimia tienen sus raíces del árabe. En segundo lugar, medicina y farmacología. El alambique permitió a los médicos y farmacéuticos destilar esencias y crear medicamentos más concentrados y efectivos. Esto fue especialmente importante en una época donde las enfermedades eran comunes y los tratamientos, sobre todo los efectivos, escaseaban. En tercer lugar, nos encontramos la industria del perfume. La destilación de flores y plantas para crear perfumes se convirtió en una industria en sí misma, esencialmente en regiones como el Medio Oriente, que se hicieron famosas sus fragancias exóticas. Y por último, en cuarto lugar, la producción de bebidas alcohólicas. Aunque inicialmente la destilación del alcohol ya tenía propósitos medicinales, no pasó mucho tiempo antes de que aquellas personas comenzaran a experimentar con la creación de bebidas alcohólicas aún más fuertes. Esto eventualmente llevó a la producción de licores destilados, un mercado que floreció en toda Europa y Medio Oriente, y bueno, hoy en día creo que queda evidente su impacto. Anécdotas que podríamos contar, ¿vale? Hablemos de un par de curiosidades. Se dice que algunos de los primeros destiladores que usaron alambiques lo hicieron en secreto, casi como si estuviesen practicando magia. En estos tiempos los procesos alquímicos eran misteriosos y para muchos incomprensibles. No es de extrañar que los alquimistas fueran vistos como una mezcla de admiración y miedo. Imagínate qué sorpresa se llevaría a alguien que nunca habría visto alcohol destilado, cuando de repente una pequeña cantidad de líquido podría causarle tal gran impacto de ebriedad. También hay una historia interesante sobre cómo los alquimistas islámicos influenciaron a los europeos. Durante las cruzadas, los europeos se encontraron con la avanzada ciencia islámica y trajeron de vuelta muchos de esos conocimientos, incluidos los alambiques. Así, lo que comenzó en los laboratorios de Bagdad terminó revolucionando la medicina y la química europea. Como conclusión y a cabo, el alambique, desarrollado y perfeccionado en el siglo VIII, fue un invento que transformó no solo la ciencia, como hemos comentado, sino la vida cotidiana de la época y más allá.
permitió avances en la medicina, perfumería, creación de licores y otras cosas. Es asombroso pensar cómo una simple pieza de equipo podría destilar tanto poder, literalmente cambiando el curso de la historia científica y cultural. Y eso es todo por hoy. No quiero molestaros más. Decidme qué os ha pasado o qué os ha parecido este episodio del siglo VIII. Si consideráis que el alambique es un invento en el que pondríais en este siglo, si pondríais otro, hacedmelo ver y hasta la próxima.